Auspicia este bloque. Tercer bloque de Impacto Económico, siempre hacemos hincapié en la importancia de las ideas, porque son las ideas las que generan la realidad y la posibilidad de avanzar en el rumbo correcto tiene que ver con aplicar las ideas adecuadas. En este sentido, en la región hay una institución que viene trabajando muy bien en difundir las ideas de libertad política y económica contenidas en nuestra Constitución. Nos acompaña el licenciado Pablo Benítez Jacot, presidente de la Fundación Progreso y Libertad. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Dani. Gracias por la invitación nuevamente. No, por favor, siempre es un gusto. Bueno, contame de la cena en la que fuiste invitado en Buenos Aires, en la que expuso el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que fue entrevistado por Marcelo Longobardi, fue una conferencia / entrevista. Algunos de los puntos que abordó Vargas Llosa, un gran intelectual ocupado de temas políticos, económicos también. Sí, la cena fue organizada por la Fundación Libertad, la cena anual, fue en el Golden Center Eventos, un lugar muy lindo de Capital Federal. Básicamente fue la entrevista a la noche de Marcelo Longobardi a Mario Vargas Llosa. Uno de los puntos principales que Vargas Llosa tocó fue el tema del populismo y lo que él denominó la que se denomina posverdad. Es decir, una cierta de relativizar todo, de envolver, dice Vargas Llosa, sobre todo en estas épocas donde los medios audiovisuales pueden hacerlo, mentiras para darle sensaciones de verdades. Y lo más llamativo que marca Vargas Llosa es que él se ha encontrado con situaciones donde países que parecían como vacunados contra este fenómeno no lo están. Es decir, en la política se mete y países civilizados, él da el ejemplo de Gran Bretaña, donde él ha vivido muchos años, el debate del Brexit, que todo el mundo lo ha podido ver y ha podido ver resultados, se impregnó de chicanas populistas. Es decir, ni siquiera un debate, generalmente se dan debates muy serios en la televisión británica, se planteaban cosas que no eran ciertas con tal de engañar. Sí. Bueno, decime. No, es que, y marca que es el populismo el gran enemigo de la democracia actual de nuestros tiempos, como anteriormente lo fue el comunismo. Actualmente es el populismo, porque es más difícil de erradicar y puede estar en cualquiera de las variantes de centro-izquierda, centro-derecha o sus extremos. Claro. Bueno, seguramente habrá hablado de Venezuela, ¿no? Como exponente máximo de un populismo totalitario, te diría. Sí, Venezuela fue definido por Vargas Llosa como una catástrofe humanitaria. Bueno. Es decir, Venezuela hoy lo que tenemos es una sociedad que, en palabras de Vargas Llosa, es que salir del populismo es difícil, la fraseología del populismo envuelve, lo definió como sacrificar el beneficio, el largo plazo por un efímero corto plazo, donde lo que vos tenés es una sociedad que intenta escapar, no puede hacerlo, le cuesta y sobre todo no entiende los sacrificios que hay que hacer para poder salir del populismo y sus consecuencias. Y él lo que ve, marca dos cosas. Una, le gustaría solidaridad de los países latinoamericanos un poco más contundente, sí, exactamente. De acuerdo. Y lo otro que marca es que dice, bueno, hay que ser un poco optimista, porque en el mundo, en Latinoamérica hay ejemplos como Perú que están haciendo las cosas bien desde la caída desde que salió Fujimori en adelante. Ollanta Humala, un populista que era de izquierda nacionalista, no se atreve a cuestionar el libre comercio. Alan García, un populista de los 80... Que se convirtió, firmó tratados de libre comercio y hoy la libertad de comercio en Perú goza de muy buena reputación. Y el ejemplo de Chile. Y hay ejemplos a nivel mundial hacia dónde tenés que ir. No necesitas recursos naturales para ser un país desarrollado. Japón es un cascote con 20, no sé cuánto % de habitable. Claro. Pero si sigues el otro camino de política responsable, dice Vargas Llosa, terminás en la catástrofe humanitaria, lo que te decía recién, de Maduro y sus locuras. Sí. Es decir, que él fue muy contundente con el tema del populismo como elemento a contener, difícil de eliminar, que tiene su vertiente en los nacionalismos que han aparecido también en Europa, sobre todo. Sí. Difícil, pero no imposible. Claro. No imposible. Bueno, en este sentido, el domingo pasado en el diario Clarín se publicó una entrevista a Dante Caputo, el ex canciller, en donde plantea, con mucho criterio, que el gobierno nacional, si bien tiene una postura crítica con respecto a Venezuela, debería ser más contundente en cuanto a, marcar la gravedad del problema e intentar coordinar acciones con otros países, ¿no? Sí, Argentina lo que ha tenido es una reacción que a mi juicio debería ser un poco más fuerte,
tan capacidad de liderar en este cambio, esta suerte de salida de regímenes populistas y de levantar el velo y ver el fracaso que ha sido todo esto, no solo en muchas cuestiones, en retrocesos democráticos, de república, de los recursos que se han consumido. Y la Argentina debería ser un poco más contundente en países como Perú, que han retirado sus embajadores. Norteamérica está dispuesto, Estados Unidos es el vector ordenador del mundo, está dispuesto a respaldar este tipo de medidas. Y a mi juicio, Argentina debe ser mucho más contundente de lo que está haciendo. La OEA reaccionó tarde. Sí. Estos mecanismos de crear estos elefantes burocráticos, vemos que sirven más para declarar y efímeramente, pero a la hora de los resultados mucho no pueden hacer. Sí, sí. Con lo que hay que buscar otros caminos alternativos, y creo que Argentina es, como dice Dante Caputo, una persona de la centroizquierda, no es ningún digamos, loco, por decirlo de alguna forma, un tipo moderado, intelectual, diciendo tenemos que ser más fuertes. Sí. Interesante también lo que plantea Caputo, como para cerrar el tema Venezuela, que se habla dice Caputo, de la autodeterminación de los pueblos. Y Caputo señala, acá, ¿de qué hablamos? De la autodeterminación de Maduro, de su ejército y de los mercenarios civiles que reciben armas del gobierno para matar a quienes protestan, ¿no? Entonces, esto de la autodeterminación es una parodia. Sí, eso es otro término que la verdad que para darle contenido en estos tiempos, siempre se lo dijo como un elemento moral, ¿no? Digamos, deben la autodeterminación de las pueblos. Sí, políticamente correcto. Claro. Políticamente correcto, para no meterse. Hoy vemos Maduro hace lo que quiere. Muertos en Venezuela por protestar. Recordemos que la catástrofe de Venezuela, además de la económica, lo reciente viene por Maduro delega, le saca los poderes a la Asamblea y se los traslada al tribunal. Quiere los opositores que van a la OEA a reclamar, él los quiere jugar bajo la justicia militar, bajo ideas de que atenta contra la patria y terrorismo, encarcela a la gente. Esa es la autodeterminación de Maduro. A mí me quedan dudas sobre el término. Sí, sí. Y la izquierda cínica que tenemos en la región, en el país, que mira para otro lado, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, volviendo al tema del populismo a nivel global, lo tenemos en algunos países que se supone que no deberían contaminarse con esta corriente. Lo hemos tenido con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Digamos, lo hemos sufrido, el desastre del gobierno kirchnerista. Sí. Con respecto al Papa, tuvo una opinión crítica, ¿no? Sí, él planteó que el Papa es una persona simpática, por decirlo de alguna forma, que ha tenido apreciaciones de tipo en sus inicios como que eran las que había que decir para no caerle mal a nadie, pero que en realidad en los hechos poco ha podido hacer y duda que pueda llegar a hacer algo. No se refirió, en otros ámbitos sí se refirió al tema Venezuela, donde realmente el Papa no ha tenido su mejor performance, pero la verdad que ve que es una persona simpática, pero que se queda en eso, en los intentos de la palabra de mejorar las cosas, y vemos que ha pasado el tiempo y no ha cambiado demasiado. Por su liderazgo moral podría, ¿no? Porque si vos lo comparás con Juan Pablo II, que fue un artífice de la caída del comunismo, digamos, ojalá reaccione. Sí, coincido. Hay que ver lo que ha hecho Juan Pablo II en la caída de la cortina de hierro en Polonia, su historia de vida en la clandestinidad, de no ser apresado, y todo lo que implicaba caer en un régimen comunista, y lo que colaboró una vez estando en el poder para la caída de lo que ha sido las catástrofes más humanitarias del siglo pasado, que fue el comunismo. Sí. Pablito, ¿y qué otro tema abordó Vargas Llosa? Él celebró cuando le preguntaron por el tema del Lavallato, el tema de Brasil. Él dice el caso de corrupción, recordemos para quienes no están en tema, generado por la empresa estatal Petrobras, que digamos funcionarios de Petrobras que recibieron coimas pagaron, bueno. Sí, exactamente. Lo que él marca celebra lo que está sucediendo, no solo por los resultados, sino porque dice es la sociedad que intenta salvar el sistema democrático, hace trabajar a los jueces. La sociedad brasileña entiende que el sistema brasileño está carcomido por la corrupción, el estatismo, la prebenda, todo el ámbito de la vida brasileña los productivos están destrozados por este tema. Y dice, las cárceles están siendo gente que se hizo millonaria con plata de la gente. Claro. Y lo más interesante que dijo, ha despintado a líderes que han sido apresuradamente pintados como próceres, caso Lula. Claro. Es decir, apresuradamente a Lula, él dice, se lo pintó como un héroe de la socialdemocracia mundial, como si fuese algo, como, así una etiqueta que no se le puede decir nada. Inmaculado, claro. Esa palabra exactamente. Pero está poniendo las cosas en su lugar y está haciendo recorrer a los banquillos a mucha gente. Y bueno, dice, espera que ese ejemplo se traslade a
a otros países de Latinoamérica, porque lo que pasó con esta constructora, la obra pública y demás, se expandió por toda Latinoamérica. Bueno, así que lo celebró como algo en realidad muy bueno para limpiar estas prácticas nocivas a las instituciones de Brasil. Claro, porque el tema es que la corrupción es muy grave y también es muy grave la impunidad. Exactamente, porque eso habilita a gente envalentona, estira la cuerda, decir hasta dónde puedo llegar. Y todo el mundo va siguiendo y eso es una espiral que destruye todos los incentivos, el capital, la vida, la moral de una sociedad, porque todo el mundo espera su turno para hacerlo. Y los incentivos se destruyen. Claro, eso es lo que sucede. Sí, sí, bueno, eso es fundamental, ¿no? Que se perciba quienes son honestos que el que las hace las paga. Sí, sí, exactamente. Sí. ¿Algún otro punto que haya tocado Vargas Llosa que te parezca interesante? No, el tema, como decía, de los nacionalismos, el tema de Trump, el reciente triunfo de Macron sobre Le Pen, el tema del ascenso de Le Pen, dice que un poco que el nacionalismo, el populismo toma el nacionalismo, es muy normal, él cita a Popper cuando dice, claro, es muy normal en las personas volver a la tribu, cuando se siente inseguro ante la incertidumbre, a su cultura, a su lengua, pero el populismo toma eso y es peligroso porque lo utiliza como para explicar las males de una sociedad, como poniendo a los de afuera como enemigos. Claro. Y en este tiempo donde aparentemente las bases culturales de las sociedades civilizadas, se suponía que las del tercer mundo o poco civilizadas eran más permeables, pero dice, en el mundo civilizado está pasando. Le Pen hace ¿cuántos años? Era marginal, sacaba el 2%, hoy claro, casi llega presidente. Claro, estuvo en el balotaje, Marie Le Pen. Claro. Nos hemos dormido, no lo dijo en otros términos, y bueno, hay que crear los anticuerpos para este tipo de reacciones, porque pasó en Francia. Claro, claro. Bueno, eso es interesante, lo de nos hemos dormido, porque nadie tiene la vaca atada, digo. La importancia de trabajar en el campo de las ideas que plantean la necesidad del respeto por los derechos, de la división de poderes, de la libertad, porque, digamos, nadie puede estar seguro y dormirse en los laureles, ¿no? Sí, en un país. Claro, exactamente. Encima, hay una frase de Acton que dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa frase es muy buena cuando vos ves el historial, el estatismo a medida que va creciendo, las instituciones democráticas se van haciendo menos transparentes, más corruptas. Aparecen líderes mesiánicos que ante la fatiga de la democracia, porque tienen sus tiempos, prometen soluciones rápidas. Claro. A medida que va pasando eso, el Estado va capturando la mayor parte de la renta nacional, es decir, de los que producen. Lo que pasó en el kirchnerismo, vamos por todos, es 20%, 50% del Estado quedándose con casi todo. Con lo que se produce, claro. Con lo que se produce. Claro. Y ahí aparece un líder típico, casi totalitario, Maduro, de características militares, que alrededor suyo, como decía Hayek, junta gente dócil, de pocos valores, de crédulo, donde es más fácil en el ser humano machacar sobre una idea negativa que sobre una positiva. Y eso termina siendo guardia pretoriana o los quinta columna de ideas que son avasallantes, intensos sobre el resto de la sociedad que está débil. Como anestesiada. Claro. O no se anima, porque durante años no le dio importancia a las ideas y a los principios que sustentan la libertad. Exactamente, por eso fortalecer a la sociedad civil con educación y con mayor participación. Pablito, nos quedamos cortos de tiempo, vos tenías algunos temas muy interesantes en cuanto a aumento de empleo público, bueno, el desastre de Santa Cruz, creo que todavía no empezaron las clases, ¿no? En Santa Cruz, la tierra kirchnerista. Tuvieron ministra de Educación hace un mes exactamente, luego que estuviera totalmente vacante. Es un estado donde acaba de salir el informe de Economía y Regiones, donde tiene la mayor cantidad de empleados públicos por cada 1.000 habitantes, y un rojo te lo digo prácticamente, déficit de 6.500 millones de pesos, una provincia que por habitante tiene presupuestado casi 110.000 pesos anuales. San Luis, que es una ciudad, no es como ejemplo de republicano, pero como ejemplo de eficiencia en el gasto, tiene aproximadamente 44.986 pesos por habitante. Claro, menos de la mitad. Claro. Bueno, el desastre que hizo el kirchnerismo a nivel nacional lo hizo en Santa Cruz. Sí. Te prometo, una próxima entrevista para profundizar en estos datos de empleo público en Santa Cruz. Bueno, en Neuquén, Río Negro también estamos complicados. Sí. Así que en breve retomamos el contacto. Con todo gusto, Daniel. Estaremos aquí. Gracias, Pablo. Pausa y venimos. Nos vayan. Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Cluster Ciar News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones, ingeniería, inspección, tecnología, management,
educación y sociedad. clusterciarnews.com.ar. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.